El enunciado de este problema empieza con un pentágono ABCDE que tiene 4 lados que son iguales, que son los que tengo acá marcados en mi figura, AB, BC, DE y EA, y tiene además dos ángulos rectos, dos ángulos que miden 90 grados, que son el DEA y el ABC. Lo siguiente que me dice el enunciado es que se trazan la recta paralela a EA que pasa por B, eso sería esta recta, y la recta paralela a AB que pasa por E, que sería esta otra línea recta de acá. El punto donde se cortan esas dos paralelas se llama F. Y el problema pide calcular los ángulos del triángulo FCD que se forma aquí abajo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es observar el cuadrilátero AEFB. ¿Qué sabemos sobre este cuadrilátero? Bueno, justamente por cómo es el enunciado, sabemos que esta recta EF era paralela a AB, mientras que esta otra recta BF era paralela a AE. Eso quiere decir que este cuadrilátero cumple que sus lados opuestos son paralelos y por lo tanto es lo que se llama un paralelogramo. Bien, ahora que vimos y justificamos que este cuadrilátero es un paralelogramo, una propiedad de los paralelogramos es que sus lados opuestos son, además de paralelos, iguales, tienen la misma longitud. Entonces, por ejemplo, el lado EF mide lo mismo que el lado AB, entonces le puedo poner la misma marquita, y el lado BF mide lo mismo que el lado AE, que en este caso es la misma longitud que antes, porque estos dos lados AE y AB eran iguales por el enunciado. Con lo cual, de hecho, podemos notar que este cuadrilátero AEFB no solamente es un paralelogramo, sino que además es un rombo. Tiene sus 4 lados iguales. De todos modos, eso no lo vamos a usar para la solución. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar los triángulos EFD y BCF. Vamos a concentrarnos en este triángulo de acá y este triángulo de acá. Vamos a ver qué sabemos sobre ellos. Podemos observar que los dos triángulos son isósceles. El primero tiene los lados iguales EF y ED y el segundo tiene los lados iguales BC y BF. Pero además esos lados iguales en ambos casos tienen la misma longitud. Todos estos segmentos sabemos que son iguales entre sí. Ahora vamos a mirar qué pasa con el ángulo comprendido entre esos dos ángulos iguales. Si, por ejemplo, nosotros llamamos X a este ángulo de la figura, que es el AEF, podemos saber que el ángulo de aquí, que es el FED, tiene que medir 90 menos X, porque junto con el otro formaban un ángulo recto. Ahora, en un paralelogramo, los ángulos opuestos siempre son iguales. Entonces, si este ángulo del paralelogramo mide X, este de acá abajo también. Y en consecuencia, el que está al lado, que es este, el FBC, tiene que medir también 90 menos X, porque nuevamente, junto con el que mide X, tienen que formar un ángulo de 90. Entonces lo que sucede es que en los dos triángulos sabemos que son isósceles, sabemos que los lados iguales tienen la misma longitud, y ahora además sabemos que el ángulo comprendido entre esos dos lados iguales mide lo mismo, porque en los dos casos mide 90 menos X. Entonces podemos decir que son congruentes los triángulos. Estamos usando el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es el mismo, entonces los triángulos son congruentes. Ahora que sabemos que estos triángulos son congruentes, es decir, que son iguales, tienen los mismos lados, los mismos ángulos, podemos deducir que el tercer lado de cada triángulo, que en este caso es FD, y en el otro caso es el FC, esos dos lados son iguales justamente porque los triángulos son congruentes. Y eso nos permite avanzar en la solución porque nosotros teníamos que buscar los ángulos del triángulo FCD y ahora sabemos que es isósceles, así que sabemos que estos dos van a terminar siendo iguales. Pero todavía no los tenemos, nos falta averiguar cuánto tienen que medir esos ángulos. Para obtener cuánto miden esos ángulos,
solamente vamos a necesitar calcular algunos ángulos más en la figura en función a los que ya tenemos. Por ejemplo, si miramos el triángulo EFD, sabemos que es isósceles y eso quiere decir que los dos ángulos que están acá en F y en D tienen que ser iguales entre sí. Pero sabemos que el otro ángulo mide 90 menos X. Entonces, estos dos van a tener que medir lo que haga falta para completar 180 grados junto con el de 90 menos X. Eso lo podemos calcular de esta manera. EFD va a ser 180 menos 90 menos X y eso dividido por 2. Esto da 45 grados más X sobre 2. Podemos verificar que si sumo dos veces 45 más X sobre 2, eso me da 90 más X y junto con el tercer ángulo terminan sumando 180 grados. Entonces marcamos que este ángulo de aquí, sabemos que mide 45 más X sobre 2. Bien, por exactamente el mismo motivo, o de hecho porque ya sabíamos que estos dos triángulos EFD y BFC eran congruentes, podemos saber que este ángulo de acá, el BFC, también mide 45 más X sobre 2. Porque si los triángulos son congruentes, sus ángulos tienen que tener la misma medida. Ahora veamos qué podemos decir sobre el ángulo BFE. Ese es uno de los ángulos del paralelogramo AEFB que habíamos visto al principio. En un paralelogramo, los ángulos consecutivos, digamos, suman 180, ¿no? Tenemos acá una paralela. Estos dos ángulos entre paralelas tienen que sumar 180 grados. Con lo cual, el ángulo aquí, el ángulo BFE, tiene que medir 180 menos X. Y ahora veamos qué pasa. Nosotros tenemos acá tres ángulos ya marcados con vértice F. ¿Qué pasa si los sumamos? Si hago la suma de esos tres ángulos, tengo 45 más X sobre 2 más 180 menos X más otra vez 45 más X sobre 2. Lo que ocurre, si observan, es que las X se van a cancelar. Porque acá tengo media X sumando, acá tengo otra media X sumando, pero luego resto la X. Entonces esas X se terminan yendo. Es decir que, aunque yo no sepa el valor de X, que no lo puedo averiguar de hecho a partir de los datos del enunciado, no es algo que puedo calcular, pero incluso sin saber el valor de X, sí podemos estar seguros de que la suma de estos tres ángulos da 45 más 180 más 45, que es 270 grados. Y si la suma de esos tres ángulos da 270 grados, el que nos falta, que sería el CFD, tiene que tener un valor que sumado a los otros tres valga 360 grados. En este caso, eso es 360 menos 270, es decir, 90. Con esto vemos que el ángulo CFD mide 90 grados y como antes ya habíamos justificado que ese triángulo era isósceles, ahora podemos saber que los dos ángulos que nos faltan miden 45 grados cada uno para completar los 180. Y ahí tenemos la respuesta del problema.